Hola mis hermanos, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga a todos grandemente. Con ustedes una vez más su hermana María Robinson, una vez más para traerles palabra de parte de Dios. Amén. Y hoy voy a traerles un video que habla sobre los consejos para empezar a leer la Biblia. Yo sé que muchas veces nosotros queremos empezar a leer la palabra de Dios, pero a veces como que no sabemos cómo vamos a empezar ni por dónde tenemos que empezar y nos sentimos como con una pereza y a veces no la leemos porque no sabemos cómo vamos a empezar a leer la palabra. Pues aquí te traigo varios tips para que empieces a leer la palabra de Dios y yo sé que te van a animar a empezar a leer la preciosa palabra de Dios. Amén. Y empezamos inmediatamente con el tip número 1. Y el tip número 1 es: antes de leer la palabra, haz siempre una oración. Siempre es bueno, antes de leer la palabra, que nosotros vayamos donde el Señor y nosotros hagamos una oración para que sea el Señor guiándonos, para que sea el Señor pues dándonos como ese entendimiento para nosotros entender lo que nosotros vamos a leer, para que sea el Señor hablándonos a través de ella, porque el Señor también habla a través de su palabra. Su palabra sirve para muchas cosas. Ese es nuestro manual de vida. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. En ella aprendemos, miren, muchísimas cosas. Entonces es importante leerla siempre. Y antes de empezar a leerla, pues hacer una oración. Y tip número 2, sacar tiempo para leer la palabra. Si es posible, elige un momento donde tú te sientas tranquila, donde tú te sientas relajada, un momento donde no haya tanto ruido, donde no haya muchas distracciones, para que tú te puedas concentrar en leer la palabra. Porque si nosotros leemos la palabra así rápido y andamos apurados porque tenemos tantas cosas que hacer, entonces no va a dar el mismo efecto que si nosotros estamos a solas, concentrada en leer la palabra. Nunca va a ser lo mismo. Yo sé que nosotros tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que atender la familia, yo sé que tenemos un sinnúmero de cosas que hacer, pero siempre es bueno que aunque nosotros tengamos la agenda llena de 1000 cosas para hacer, es bueno siempre que saquemos ese momento específico para leer la palabra. Eliges tú misma el momento que a ti te quede mejor. Si a ti te queda mejor en las mañanas o al mediodía o en las noches, pero elige un momento específico que tú vas a decir, bueno, en este momento estoy más tranquila, estoy un poco más relajada. Entonces elige ese momento para que leas la palabra de Dios. En Eclesiastés 3:3 dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a sacar ese tiempo y vamos a leer la palabra, porque si nos llevamos de todas las cosas que tenemos que hacer, nunca vamos a sacar ese tiempo y nunca vamos a leer la palabra, porque siempre dije que tenemos cosas que hacer, siempre tenemos la agenda llena, pero vamos a tratar de sacar ese momento específico para estar a solas con Dios y leer su palabra. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para sacar ese momento, para estar tranquila, sin mucha bulla, sin muchas distracciones, sin televisión prendida, sin el celular, solamente tranquilamente con nuestra Biblia para leer su palabra. Amén.
Tercer tips, hacer de la lectura un hábito. Tenemos que hacer de la lectura un hábito, hacer una costumbre de leerla todos los días, porque así tú le vas agarrando como el truquito y te vas como entusiasmando. Una vez tú empieces con ese hábito de leerla todos los días, así sean 10 minutos, 15 minutos, lo que tú tengas disponible, automáticamente luego tú te vas a acostumbrar y tú verás que sin tener que hacer ningún máximo esfuerzo, automáticamente tú la vas a leer porque ya te acostumbraste, ya tú hiciste una costumbre de estar leyendo la palabra todos los días. Entonces, eso es muy importante. Así como nosotros nos acostumbramos a desayunarnos todos los días, a comer, a almorzar, a cenar, que eso nosotros lo hacemos diariamente, cuando tú también te acostumbras a leer la palabra todos los días, automáticamente, cuando creas ese hábito, automáticamente todo se te va a ir más fácil. Y es importante hacer ese hábito y leer la palabra todos los días, porque así como nosotros comemos todos los días comida para nosotros poder mantenernos vivos, así también nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y ella también la necesitamos todos los días. Igual así como nosotros nos comemos las comidas todos los días, así también necesitamos leer la palabra todos los días, porque ella es nuestro alimento espiritual. La misma palabra de Dios dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que nosotros necesitamos esa palabra, necesitamos todos los días alimentarnos con la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Y tip número 4, el tip número 4 es, siempre es bueno leer la introducción. Saben, cuando nosotros leemos la introducción del libro que nosotros vamos a leer, porque ustedes saben que la Biblia es un libro, pero dentro de ese libro, este libro está compuesto por más libros. Entonces, cuando nosotros vamos a leer un libro, por ejemplo, vamos a leer Mateo, Juan, cualquier libro de ellos, entonces siempre algunas Biblias tienen la introducción. Entonces, es bueno siempre leer la introducción porque ella también nos ayuda, porque en pocas palabras la introducción nos está relatando qué es lo que vamos a leer a continuación y nos relata específicamente de qué se trata ese libro que vamos a leer. Es como si fuera un bosquejo que nos explica en pocas palabras qué es lo que vamos a leer en ese libro a continuación. Entonces nunca salten la introducción y léanla siempre, porque de ella también aprendemos y nos da como una idea más amplia de qué es lo que vamos a leer a continuación. Y tip número 5, anotar lo que no comprendas, porque es bueno siempre anotar lo que tú no entiendas, porque no es nada, no pasa nada, no se sienta avergonzado de que, ay, porque yo no entiendo ciertas cosas de la palabra. Nadie nació sabiendo. Lo que usted no comprenda, anótelo y luego usted lo consulta con otras personas o con pastores o con pastoras, con personas que usted sabe que pueden darle a usted más explicación sobre ese tema. Personas que ustedes saben que saben más del tema que ustedes. Entonces ustedes le preguntan a esas personas que si los pueden ayudar porque no comprenden ciertas cosas que ustedes leyeron. También pueden comprarse una Biblia de estudio. La Biblia de estudio también es muy importante porque ella explica muchos versículos que nosotros no entendemos,
los explica más detalladamente en las Biblias de estudio. Entonces, es muy recomendable, aparte de tu Biblia normal que tú tengas, tener una Biblia de estudio. Es muy recomendable para esos momentos donde tú dices, ay, como que esto como que no lo entendí muy bien, entonces tú te vas para allá. Y el sexto tips, y el último, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te muestre, que te haga entender lo que tú estás leyendo. ¿Saben? A mí me ha pasado. Hay veces que nosotros leemos la palabra y nosotros como que no la entendemos. A veces nos explican los pastores, lo buscamos en la Biblia de estudio y aún así como que no captamos bien qué es lo que estamos entendiendo y nos sentimos como que no logramos entender, como que eso no nos cabe en nuestra mente humana, lo que estamos leyendo, como que no nos convence del todo. Entonces, para esos momentos es muy importante orarle al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te guíe, que te dé esa inteligencia, que te dé esa sabiduría para tú entender eso que tú no entiendes y que te revele. Porque hay cosas que por más que una persona te le explique, a veces tú no la logras entender. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios y te da esa sabiduría y ese entendimiento, ahí tú la vienes a entender. Tú vienes a entender lo que tú no comprendías. Entonces siempre es bueno también pedirle al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te dé esa sabiduría para tú entender lo que tú estás leyendo y como que tú no le encuentras un sentido, como que tú no le encuentras una lógica, como que para ti es algo como que no lo entiendes del todo. Entonces el Espíritu Santo de Dios te da esa sabiduría, ese entendimiento para entender lo que nosotros no podemos entender. Y la palabra de Dios dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele a Dios que te dé esa sabiduría para poder entender lo que tú no entiendes de la palabra. Y de seguro, yo te aseguro que Él te la va a dar. Solamente necesitas también tener paciencia, porque hay veces que nosotros en un dado momento a veces no entendemos ciertas cosas, pero después con el tiempo también a veces logramos entenderla. Pero no te desesperes cuando no comprendas algo. Quédate tranquila siguiendo leyendo la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te muestre, que te guíe, que te hable, qué es lo que Él te quiere hablar a través de lo que tú leíste que tú no comprendes, que te revele esos misterios, esas cosas que nadie te la puede explicar, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy segura que Él te la va a revelar, porque eso también me ha pasado a mí. Espero que con estos 6 tips ustedes pues puedan tener como ese ánimo de empezar a leer la palabra. Si ustedes también tienen otros tips, también lo pueden escribir en los comentarios, que yo también los estaré leyendo, porque hay más y ustedes también pueden pues escribirlo ahí. Santo es el Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra, mi Rey. Gracias Espíritu Santo de Dios por tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, danos esa sabiduría, danos ese entendimiento, Señor, para nosotros leer tu palabra todos los días, para nosotros tener ese deseo, ese anhelo, ese amor, esa hambre de querer escudriñar todos los días tu palabra, de querer aprender cada día más de ella. Ayúdanos, Señor, a nosotros tener siempre esas ansias de querer aprender más de ti, de querer aprender más sobre tus palabras, a querer aprender más sobre esa palabra hermosa que tú nos has dejado ahí, que es la Biblia, que es palabra tuya, Padre. Que nosotros cada día más nos inspiremos para leerla, Señor, para aprender lo que tú
nos ha dejado escrito ahí, porque nosotros sabemos que la Biblia, Señor, es nuestro manual de vida y que nosotros necesitamos leerla y necesitamos aprender de ella, porque ella es la que nos va a guiar en todo momento. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú nos vas a ayudar a tener ese deseo de leer siempre tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Espero que ustedes pongan estos tips en práctica y será hasta otro video. Espero también que ustedes pues lo compartan. Espero también que se suscriban al canal, porque con eso ustedes pues apoyan este canal, un canal que es para hablar de la palabra de Dios. No se olviden poner estos 6 tips en práctica y yo les aseguro que los va a ayudar, que les va a bendecir grandemente, y eso le va a dar como ese ánimo para ustedes pues querer leer la palabra siempre. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y será hasta otro video, Dios mediante. Chao.